manito o pongan algún emoji o algo para que, un dibujito ahí, para que yo sepa que estamos, quiénes estamos. A una, dos. Levanten manitos, por favor, cuando lleguen. Listo, ya casi. No, ya casi no, todavía nos queda como un tercio de la clase. ¿Quién más? Por favor, alcen la manito quienes vayan llegando, por favor, para saber quiénes, que ya estamos todos. Empiezo en 2 minutos. No, en 2 minutos no, ya, para avanzar y poder terminar. Presente, Laura. Bueno, ya pueden bajar las manitos y vamos esperando pues que el resto se vaya uniendo. Eso, bajen las manitos para poder hacer la pregunta que quiero que, o no, más bien, empecemos a abrir el micrófono. ¿Quién quiere que empezar a comentar cómo ven estas posiciones distintas frente a lo agrario? Más adelante les voy a dar una definición de lo agrario, pero por ahora quiero otra escuela que digamos es como la que impera también en Latinoamérica, pero por ahora miremos en los clásicos, ¿qué opinan de los clásicos? ¿Están de acuerdo en que lo agrario necesita una particularidad? No sé si, bueno, voy a dar la palabra, no sé si Alejandra quiere hablar o solo tiene la manito levantada. Creo que solo tiene la manito levantada. Entonces, Esteban, ¿quieres hablar? Sí, Ah, perdón. Alejandra, ¿quieres hablar? ¿Sí? Sí, sí, señora, es que no Ay, encontraba perdón. dónde es. Obvio. Gracias. Pues frente a las dos escuelas, no sé si de pronto por lo que yo estoy de este lado de ¿En la dónde? agencia, Ya. yo estoy de acuerdo con Bola en el sentido en que se debe generar como, o se debe ver la propiedad como con el fin social por el tema de la unidad agrícola familiar. Nosotros asesoramos a las personas en que la tierra no se puede dividir por debajo de ciertas medidas. En cada municipio pues va a variar. Y esto busca proteger, como le decía nuestra compañera, al campesinado, para que ellos puedan generar su excedente capitalizable, que es la finalidad de la unidad agrícola familiar, que esa familia tenga cómo adquirir su patrimonio y que el hecho de que de pronto una persona que no esté orientado, que no sepa del tema, vaya a dividir la tierra por debajo de esas medidas y se le vaya a generar es como una afectación. Entonces estoy como del lado de Bola. Sí. Y justamente esa idea de la unidad agrícola familiar es uno de esos institutos. ¿Alguien más? ¿Alguien tenía la mano levantada por ahí? No alcancé a ver quién era. Esteban, dale. Ok, bueno, no es un concepto o no es que esté matriculado como tal con una escuela, porque precisamente hoy conozco las doctrinas de cada una de ellas a profundidad. Lo que sí pienso como a manera de perspectiva es que, por ejemplo, en el tema de, de tierra como tal, existen, por ejemplo, en civil, la materia o las ramas bienes, ¿cierto? Bienes inmuebles, bienes muebles, bienes inmuebles por destinación. Entonces, si separamos totalmente, pienso acá el derecho agrario, de todos estos conceptos generales que vienen desde antes, ¿cierto? Un código civil romano, de todas maneras
en algunos momentos nos tendríamos que remitir a esos conceptos generales para, Claro. entonces, no podríamos matricular o tener como un derecho agrario totalmente autónomo en ese sentido. Sin embargo, también eh, con la Constitución 91 y el tema de, cierto, de la propiedad o la Constitución, ¿cómo decirlo? El tema de la función social de la propiedad, eh, podríamos pensar que debería haber una división entre la definición laica del Código Civil y una separación, perdón, entre la definición laica del Código Civil y la propiedad como tal. Entonces, son conceptos que vienen amarrados y que sí, puede que haga parte el derecho agrario, el derecho civil. Sin embargo, como le digo, no es una posición, es una perspectiva Sí, sí, sí. que teníamos y que puede que ya a partir de hoy comience a cambiar. Pero también muy práctica. Yo creo que no es que no necesariamente hay que renunciar al Código Civil. De hecho, el Código Civil, o sea, nosotros, por ejemplo, en materia agraria no se desconoce el título y el modo para adquirir la propiedad, que son instituciones del derecho civil. O sea, yo también puedo coincidir con esta idea de, o sea, es como el derecho civil, como si fuera una sombrilla, una columna también que regula estas relaciones con la propiedad. Y el derecho agrario le imprime una particularidad, pero yo no creo que lo civil y lo agrario estén completamente separados. Y de hecho creo que la legislación agraria, la legislación civil también hace parte de la forma en la que deciden lo agrario. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy también muy expectante, que obviamente no es algo que va a poder conocer a corto plazo, pero sí, cuando tengamos la jurisdicción agraria, yo quisiera, pues en 10 años, volver a ver la jurisprudencia, cómo se ha desarrollado esa jurisprudencia, porque sinceramente las cortes, sobre todo las altas cortes, la jurisprudencia agraria es muy pobre, muy pobre. Hay un libro que sacó el Consejo de Estado que también se los puedo compartir. De hecho, voy a ver si de pronto Kelly me ayuda con eso, como tener ahí también, no sé si dónde están las clases, es una carpeta o un documento, pero sería chévere de pronto crear una carpeta pues para meter algún material allí, pero por ejemplo, el Consejo de Estado sacó el año pasado, el año antepasado, justamente a propósito del debate de jurisdicción, un compilado de las sentencias, no es, es como, pues, como un resumen de las sentencias en agrario, se llama así, derecho agrario, y entonces el Consejo de Estado es sobre derecho agrario, y realmente tiene muy poquitas, o sea, yo estoy así como en este momento en un enamoramiento intelectual con las sentencias de Enrique Gil Botero, que era el único en mucho tiempo, y creo que es las únicas sentencias donde se desarrolla el instituto agrario frente a la función social de la propiedad agraria, frente al contrato agrario, a la actividad agraria, pero realmente es muy pobre y la Corte Suprema, pues ni se diga, o sea, realmente la Corte Suprema no, ellos no lo reconocen públicamente, pero en serio, esta especialidad agraria no ha sido desarrollada en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Salvo esta sentencia que les digo, de lo reciente, esta sentencia que les digo, creo que es del magistrado Wilson Quirós, que es muy chévere. Realmente a mí me gusta esta sentencia y tiene también un relato del derecho agrario que es interesante, pero es una sentencia de hace 2 años. Entonces a mí me gustaría ver, por ejemplo, en esa lógica, yo creo que aquí no tenemos una respuesta bien sobre lo que ha pasado. Creo que sí, Colombia, como dice Alejandra, pues la legislación agraria sí está más encaminada por la escuela de bola, como de hacer especiales los institutos agrarios, pensando no solamente en la tierra, ahí es donde se imprime un carácter distinto a la escuela de bola. En Colombia y en Latinoamérica, el sujeto agrario también es importante. Sí, el campesinado es importante, por ejemplo, como un sujeto que hace parte de esas relaciones agrarias. Entonces aquí hablamos no solamente de bienes, sino también de sujetos. Eso pues va a ser pues muy interesante. Quiero preguntarles, ¿ustedes siguen viendo la diapositiva? Ya no sé qué están viendo. Sí, señora. Sí, Señora, sí, Sí. sí. Gracias. Entonces tenemos, en el derecho moderno agrario, que es como el que se desarrolla en los 60 y en los 80, que coincide además pues con las reformas agrarias de los 60 de Latinoamérica, ¿sí? Es un derecho agrario ya un poco más maduro. El libro espérenme un segundo, yo lo tengo por acá, espérenme un segundo que se los traigo, el del Consejo de Estado. De hecho, lo consiguen por internet. A ver si lo alcanzan a ver aquí. A ver si lo puedo ver. Chun, 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 a ver. A ver, creo que no se ve bien. Ahí, no, no, es que tengo la cosa esta, la cámara. A ver si logro quitar. Ese.
Ese, Beatriz, ahí, lo acabas de tener, espérate. A ver, ¿quién está, quién quiere levantar? Si no, si quieres hablar sin levantar la mano, pues Alberto, puedes intervenir. Sí, ese que está en el link y que acaba de cumplir Beatriz es del libro. Entonces, ahí tienen, es muy, a mí me gusta mucho, pero este fue lo que hizo a mí, o sea, en este momento en serio necesito conseguir rápido una entrevista con Enrique Gil porque realmente es el único en estas decisiones que ha, pues que o sea, las decisiones de Enrique Gil sí piensan más como en esta idea de lo agrario. Las otras son como, pues sí, son decisiones sobre la clarificación, sobre la propiedad, pero realmente no desarrollan, digamos, a profundidad una doctrina agraria, que creo que es lo que nos hace falta en Colombia. O sea, lo agrario de verdad se quedó en los 60. O sea, los 60 fueron una época muy chévere para esta producción intelectual en temas agrarios y como para avanzar en esa doctrina de la agrariedad. Y aquí el exponente, digamos, más famoso es Antonio Carrozza, que saca o presenta una teoría de la agrariedad. Él es también catedrático de la Universidad de Pisa, también fue director de la revista Derecho Agrario que les mostré al principio, que fue fundada por Bola. Además, es un impulsor de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios, que es una unión que sigue vigente. Realmente no sé cómo se unen porque pues es como una unión, es una, una unión o una organización que pues es un poquito como más informal. O sea, es formal en estatutos y toda la cosa, pero como que la fundaron en esta época de los 60 70 y pues es pequeña. O sea, realmente es un grupo selecto de profesores que todavía estudian lo agrario, estudiamos lo agrario. Yo no soy miembro formal, pero ahí todavía están los agraristas, digamos, que están vivos, que son Celedón, Ulate, que son los que impulsaron y los que le dieron continuidad a esta teoría de la agrariedad de Antonio Carrozza. Y en esta teoría de la agrariedad aquí se rompe, digamos, como que ya el problema aquí lo que importa no es buscar los principios, ¿no? O sea, es como que esta idea de la autonomía se parte de los principios y de la como que autorreferencia también del derecho, sino que Carroza se concentra en las instituciones. Ahí era donde yo les insistía que en ese término instituciones es como más de la figura jurídica que impera en el derecho agrario. Y entonces aquí Carroza dice el derecho agrario es derecho agrario no porque tenga principios generales no importa, eso no importa, lo que importa es el derecho agrario tiene institutos propios, o instituciones, o institutos propios, la empresa agraria, el contrato agrario, la propiedad agraria. Fíjense que incluso en el contrato laboral agrario es distinto, como lo dijo ahorita Loren, creo que fue Lauren, como pensando en que las condiciones laborales en el campo y en la ciudad son muy distintas, ¿sí? Y eso implica que no podemos tal vez regular de la misma forma los contratos en lo rural porque están siempre dependiendo de mano de obra pues disponible, pero también están los cultivos que son estacionales, es decir, la mano de obra rota. Muchos de estos cultivos también están basados en mano de obra migrante que va de un cultivo a otro dependiendo de los ciclos biológicos. O sea, realmente el mundo agrario es muy difícil de regular de la misma forma en la que se regula la vida en una fábrica. Y entonces él dice, los institutos están nacidos, o sea, estos institutos, perdón, nacieron pensando en la tutela de los derechos económicos y sociales, ¿sí? Fíjense que aquí es donde empieza a anclarse la idea de lo agrario con un derecho social. Otro de los derechos sociales que se ha desarrollado en Latinoamérica y en el mundo es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho que tiene un contenido muy social porque parte de la idea de la protección del trabajador, ¿sí? Y por eso es que, por ejemplo, en el derecho laboral, pues esa simetría entre el trabajador y el empresario, no, el empleador, perdón, pues es visible en el derecho laboral a punto de que tenemos incluso, pues, reglas donde rompemos esta idea de que las partes son iguales en un proceso. En el derecho agrario ocurre lo mismo. Aquí lo que estamos es tratando de tutelar derechos económicos y sociales, fíjense, con toda una lógica del derecho al medio ambiente, el derecho a los alimentos, el derecho a la producción, el derecho a la protección del campo, esta teoría, digamos, moderna. Esta definición, o sea, ¿cómo es que Antonio Carrozza qué es lo agrario? Porque podemos hablar de propiedad.
otros institutos que tengan que ver con pues con lo agrario. Pero alguien que me ayude a leer esta definición, por favor. Y vamos decantándola, como analizándola en conjunto. Entonces, ¿cuándo La se está en actividad, presencia del horario? ¿Cuál es el común denominador? Perdón, dale, sigue, Alberto. la actividad productiva agrícola consiste en el desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y los recursos naturales de frutos, vegetales o animales, destinables al consumo directo, bien tales cuales o bien ¿Bien tales previa cuáles? una, Bien, pero ya una. Ujú. me perdí, No, perdón, es que no sé si hay bien mucho más. tales, Ya, bien tal, bien tal cual o bien previa una o múltiples transformaciones. Carrizosa. ¿Cómo ven esa definición? Totalmente alejada de de lo comercial. Totalmente alejada de lo comercial. ¿Qué significa eso? Pande protege al pequeño agricultor, al que genera solamente su propia subsistencia y no generaría excedente. Sí, pero mira, dice, toda la actividad productiva agrícola consiste en el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal. Esto puede ser el cultivo de palma, ligada directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y de los recursos naturales, que se resuelve económicamente en la obtención de frutos, vegetales o animales, destinables al consumo directo. Es que estoy buscando si me equivoqué acá porque no recuerdo qué fue lo que pasó con esta, previa o múltiples transformaciones. O sea, o se consume directamente o son bienes que están dispuestos para otras transformaciones adicionales. Yo creo que tal vez en este pedazo es donde estaría en desacuerdo con lo que dices. Porque fíjate que aquí lo que les está diciendo es, o los bienes que se producen, sean vegetales, animales perdón, los frutos, vegetales o animales, pueden ser o de consumo o para transformación, es decir, materia prima para otra cosa. De hecho, aquí no se habla sobre el pequeño, ni sobre el sujeto, se habla sobre la actividad. ¿Cómo lo ven? A ver, aquí encontré la definición. A ver. ¿Quién más? Interrumpan, interrumpan. Hablen. Ay, Dios mío. Vemos Me que genera duda. hay hay un fin también de protección de los recursos naturales en el tema de lo agrario, ¿no? Sí, eso se desarrolla con posterioridad cuando empiezan sobre todo los temas ambientales a estar como en el medio pues como de la política agraria también. Eh, ¿Quién más? Yo creo que trata de plantear ahí también como las bases para cuestionarse el modelo económico, consideraría yo, porque el modelo económico en el que nos regimos es el capitalismo. Ahorita se habla del neoliberalismo, donde se desarrollan, por ejemplo, procesos de actividad económica a través de la minería a cielo abierto. Y cuando se desarrolla ese tipo de economía, pues nada tiene que ver con la conservación del ciclo biológico y vegetal. Entonces, de una u otra manera, sí marca ahí como una ruptura en términos sistemáticos del modelo económico también. Yo no sé, a mí me parece, a mí me suena, por ejemplo, que, bueno, puede ser, pero por ejemplo, yo esta definición, aquí yo veo, por ejemplo, tanto el grande como el pequeño, porque justamente acá, acá se está eliminando la figura del sujeto. Aquí es un derecho agrario enfocado en la actividad agraria. Ustedes ya han mencionado en otras intervenciones, por ejemplo, esta idea de la protección del campesinado. Eso no es la teoría de la agrariedad de Carroza. De hecho, es una de las disputas también muy fuertes en el Congreso porque es en la disputa frente a lo comercial, sobre si alguien dijo que estaba completamente desligado a lo comercial, sí, pero del derecho comercial, yo no sé si de esa primera compra o venta, porque pues fíjense en el artículo 23, no sé qué inciso es del Código de Comercio, habla sobre la exclusión de las actividades de agricultor, de los agricultores que cultivan por cuenta propia
de los actos de comercio, o sea, nuestro mismo derecho nos está dando esas indicaciones. Pero también la Constitución del 91 y estos nuevos desarrollos, digamos, normativos frente al reconocimiento de los sujetos, hace que la teoría de la agrariedad, en el caso colombiano, se haya quedado corta, porque en nuestro caso, lo agrario sí exige también un reconocimiento de los sujetos que están en lo agrario. Y otra vez, puede que sea el campesinado el que tiene como la preponderancia, pero no es solo el campesinado, es la empresa agraria. Por ejemplo, la ley 160, la ley 135, que fueron las leyes de reforma agraria, o la ley 160 que sigue vigente, reconoce la empresa agraria. O sea, la ley 160 tiene figuras como la de la zona de desarrollo económico empresarial, porque reconoce que más allá del sujeto campesino, las empresas agrarias también son sujetos de reforma agraria, es que se nos olvida, o sea, como que creemos de verdad, como que no nos estudiamos bien nuestras leyes, pues sobre todo quienes hacen este tipo de intervenciones desde política pública, no las estudiamos, no las reglamentamos y creemos que las leyes realmente están solamente pensando en el sujeto campesino cuando pues uno ve y no necesariamente. Entonces, esta es la teoría de la agrariedad, que es como la que da un impulso nuevo a a estas reformas agrarias que ocurrieron en los 60 en Latinoamérica. Caray. Y ya en el derecho agrario contemporáneo nos enfrentamos a nuevos retos, ¿no? Frente a esa crisis hay una influencia súper fuerte de la Organización Mundial de la Salud, perdón, del comercio, en el que la agricultura, por ejemplo, ahorita con esto que hablabas de los temas comerciales, la agricultura se empieza a atar no solo al tema del modelo de subsistencia, solamente a la producción de alimentos para el autoconsumo, sino que ya empieza a haber un impulso, digamos, también en el discurso público y en el discurso de los agraristas frente a la necesidad de la agricultura para el comercio o la industria, ¿sí? Hay toda una onda neoliberal donde la agricultura pierde protagonismo. Lo importante no es producir alimentos, como de hecho, si ustedes se dan cuenta, este protagonismo se está recuperando en este momento. O sea, no sé si han escuchado a la ministra de Agricultura hablar todo el tiempo de la tierra tiene que ser sobre todo preponderante para la producción de alimentos, ¿sí? Eh, pero entonces se pierde esta idea de que la agricultura es una actividad fundamental. De hecho, lo fundamental es el comercio, o sea, la actividad que importa para el Estado es el comercio, independientemente de dónde venga, pero él se genera rentas a través de otro tipo de actividades, ¿sí? Y también se pierde esta idea del campesinado como un actor político, social, un poco también en la idea de desmovilizarlo, o sea, de quitarle herramientas de movilización social. Entonces ya no se habla del campesinado, sino del trabajador agrícola. Eso quedó plasmado en la Constitución. En la Constitución no se hablaba, cuando se hablaba del acceso progresivo a la tierra, que es el artículo 64, lo veremos más adelante, se hablaba de los trabajadores agrarios tienen acceso progresivo a la tierra. Se perdió esa figura del campesino, era un movimiento campesino alrededor o sea, la NUC, que fue la, mm, la organización más grande que tuvo en los 60 de campesinado, y creo que todavía es la que tiene tal vez más adeptos, pues se llama Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. O sea, la gente ya tenía ese autorreconocimiento campesino que se empieza a perder con esta idea de no es la agricultura, no es el campesino, sino es el comercio y la producción agrícola, digamos, en masa o a escala, y el trabajador agrícola como la mano de obra que hace posible esa transformación económica. Pero hay un contrapeso a este relato, y es un contrapeso que también han nombrado ustedes. Hay una humanización del derecho agrario. O sea, el derecho agrario, esta idea de la teoría de la agrariedad, aquí no está el ser humano metido. Aquí está es la actividad agraria. Como si Carroza, eso no es tan cierto, o sea, Carroza sí desarrolla un poco más, pero la teoría de la agrariedad, el núcleo de la teoría de la agrariedad está en la actividad agraria. ¿Qué es lo que hace que un predio sea agrario? Su destinación. Esa tesis la tiene hoy la Corte Suprema de Justicia. Así se los pongo. Pero el contrapeso, el correlato, digamos, que le hace contrapeso a esta idea de la agricultura como un esquema secundario del trabajador agrícola como el sujeto preponderante de estas relaciones mercantiles, es la humanización del derecho agrario a través de la figura como la constitucionalización de los derechos del campesinado, el reconocimiento también de la agricultura como se producen alimentos, se tejen relaciones sociales, ¿cierto? Hay toda una cultura, pues digamos, alrededor de la agricultura, que, por ejemplo, Orlando Falsborda, ojalá alguna vez tengan la oportunidad de leer, que es el libro que me parece muy lindo y que creo que de hecho este año va a ser como la conmemoración de los no sé cuántos años de Orlando Falsborda, el libro de Campesinos de los Andes. Es un libro precioso porque pues, es un tipo que realmente se dedica a estudiar, como a medir, incluso a hacer encuestas en una vereda cerquita al Cisga, cuando estaban construyendo la represa al Cisga. Entonces eso implica que son relaciones, digamos, sociales permeadas por la industria. O sea, la gente trabajaba en la construcción de la represa y de las vías férreas que pasaban por allí.
Pero Orlando Falsborda lo que describe es la vida campesina. Y ese reconocimiento de la vida campesina es reconocer que la vida agraria, por ejemplo, alrededor del maíz, las fiestas alrededor del maíz, la cebolla, en Boyacá hay reinado de la cebolla, de la trucha arcoíris, de la cebolla larga, o sea, sí, todo esto, estas formas de agricultura siguen existiendo, ¿sí? Entonces es la agricultura, no solamente es el lugar donde se extraen rentas, la agricultura y la actividad económica permite otro tipo de relacionamientos con la tierra y entre los mismos seres humanos, ¿sí? Y entonces empieza todo un movimiento también académico, que es el de las nuevas ruralidades, a estudiar la ruralidad de otra forma. De hecho, miren que aquí hay una pérdida también del término agrario, se reemplaza por rural, porque entonces lo agrario ya no está metido como solamente en la actividad y en lo que está pasando en la tierra, si nos están viendo son las actividades que ocurren en el mundo rural. Y ese mundo rural se entiende incluso hasta en lo urbano. O sea, las huertas urbanas que se convirtieron en un hito hace unos años para acá, están de moda las huertas urbanas o estuvieron de moda, yo no sé qué tanto están ahorita, pero las huertas urbanas en las ciudades o los lugares en las ciudades donde también se hacen actividades, digamos, agrícolas, pero ya no están en el mundo, pues, digamos, de lo agrario, entonces empezamos a hablar de la ruralidad también, de la pluriactividad del campesinado. O sea, el campesinado no solo es agricultor, el campesinado también puede ser trabajador, ¿sí? No solamente es el que cultiva la tierra, como su tierra, sino también de pronto el que trabaja como mano de obra por jornal en otras tierras, pero también a veces uno ve en lugares como el Putumayo, el campesino trabaja un tiempo también para el sector de servicios, trabaja con las petroleras, trabaja en restaurantes, las mujeres tienen múltiples actividades, está el turismo rural, entonces se empieza a estudiar al sujeto campesino también en su complejidad. O sea, el sujeto campesino no es solamente el agricultor o es el agricultor que hace otro tipo de actividades, además porque le toca hacerlas, porque la agricultura en sí misma, sobre todo cuando son agriculturas que no tienen, o esquemas productivos que no tienen apoyo suficiente en términos de crédito, de tecnología, de asistencia técnica, pues son insuficientes para la vida de una familia campesina. Eso obliga al campesinado más pobre a diversificar sus actividades y sus actividades de ingresos, sobre todo. Y por supuesto vienen todas las discusiones contemporáneas que nos decía ahorita la compañera Alex sobre el cambio climático, ¿sí? Que implica que nosotros hayamos impulsado modelos de agroquímicos que hoy tienen tantos problemas para la degradación de los suelos o que contribuyeron tanto con la degradación de los suelos o con la contaminación de los recursos. Entonces, ahorita toda la onda nueva es la de los bioinsumos, ¿cierto? Ya no estamos utilizando insumos químicos, sino insumos biológicos. ¿Mm? Tenemos toda la discusión frente a la crisis de alimentos, o sea, como los países más pobres están dejando de producir alimentos, ¿sí? Y esto implica también que, sobre todo para los países más pobres, pues tienen una incidencia directa, digamos, pues, en la calidad de vida de las personas, especialmente las personas que están en las zonas rurales. Em, entonces tenemos aquí también todo un relato alrededor de la seguridad alimentaria, ¿cierto? De la idea de que haya seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Son dos conceptos, ¿no? Entonces la seguridad alimentaria en términos de tener alimentos suficientes para combatir el hambre y la soberanía alimentaria en la posibilidad de estar autosuficientes y que no dependamos exclusivamente de lo que importamos de otros países. Situaciones como la guerra de Ucrania o la guerra en Israel, pues nos pusieron también de cara a eso, o sea, como la dependencia tan fuerte que tenemos. Colombia, que es un país que podría ser absolutamente productivo en términos agrícolas, como pues nos quedamos un poco atrás porque no producimos insumos, porque importamos los cereales básicos de nuestra alimentación o nuestra dieta, a pesar de que podríamos hacerlo con nosotros. Y cuando entramos en momentos como la pandemia o las guerras exteriores, pues nos pone de presente que probablemente necesitemos cambiar nuestra orientación política para lograr esa soberanía y la seguridad alimentaria. Pero también hay toda una idea del desarrollo incluyente, con inclusión social, o sea, son modelos de desarrollo, no se abandona la idea de la productividad ni la modernización del campo, tampoco se abandona la idea de la agroindustria, o sea, no se trata de convertir todo en una pequeña parcela, sino más bien de integrar estas pequeñas parcelas, esos esquemas familiares asociativos, a las cadenas más amplias de comercialización, de producción y de comercialización, para que los pequeños también puedan disfrutar de las rentas que genera el comercio regional, nacional o internacional, ¿sí? O sea, hay toda una lógica del desarrollo con inclusión de los sectores que han sido excluidos. Y ahí todo está el acuerdo de paz. O sea, el acuerdo de paz es un decálogo casi, no un decálogo, como no sé cuántos eneálogos sobre esto, ¿sí?
hay también una tendencia frente a la modernización de los sistemas judiciales. Entonces, tenemos en las discusiones, o sea, fíjense que de los tribunales agrarios como que están en este momento, el tribunal agrario más fuerte, yo creo que en Latinoamérica es justamente el de México y es un tribunal que surge en medio de reformas constitucionales en los años 90, ¿sí? Entonces hay también una idea de las instituciones judiciales que se necesitan para lidiar con todo esto, ¿sí? La especialización, por ejemplo, del Consejo de Estado en materia ambiental, esa necesidad del Consejo de Estado de estar también a la vanguardia en temas ambientales, a mí me gusta la jurisprudencia del Consejo de Estado en ese sentido, pues porque se ha hecho unos desarrollos fuertes frente al derecho público y como las demandas mundiales frente al cambio climático y a los recursos naturales. Y por supuesto, pues hay todo un tema que tiene que ver con la seguridad en cuestiones de paz y de reducción de conflictos. ¿Sí? En Colombia, yo creo que en este punto ya es difícil que alguien contradiga que el origen de la guerra está en la inequidad agraria, en la forma en la que se distribuyó la tierra, en la forma en la que también se concentró la tierra. No solamente hay una concentración que ocurrió también por vía, digamos, legal, no solamente ha sido la concentración y el despojo por vía armada, eso es un tipo de despojo, pero mucha de esta concentración también ocurrió por la vía legal. Sí, ahí está todo el debate de baldíos que lo van a ver más adelante. Entonces, volviendo aquí a esta idea como de la autonomía del derecho agrario, pensamos en el derecho agrario, en la autonomía, ya no en los términos de bola, ¿sí? Como el derecho agrario autosuficiente que no necesita referencias externas. Yo coincido aquí con el compañero que no me acuerdo si fue Esteban, que dijo como de pronto tal vez tenemos que relativizar esta idea de la autonomía para no pensar que la autonomía implica no depender o no mirar hacia otros lugares en el derecho. Yo creo que el derecho agrario, la autonomía parte de la idea de que hay pues una posibilidad de estudiarlo como un sistema también de normas, como un estudio entre comillas científico que yo pues soy, digamos, profundamente consciente de esto porque siento que es lo que yo hago también en términos de mi práctica investigativa, o sea, estudio el derecho agrario en esa autonomía y en esa autonomía que se expresa a través de instituciones específicas como la jurisdicción agraria. Y no es solo esa condición histórica, ¿no? O sea, el derecho agrario tiene esa connotación que viene de también un impulso desde el movimiento agrario, pero también un impulso reformista desde el Estado. O sea, el Estado sí ha hecho reforma agraria y lo vamos a ver en la clase sobre reformas agrarias. Em, pero también hay un carácter especial del derecho agrario que ha sido adquirido por las mismas actividades agrarias que están ligadas pues a la producción y a esta idea de colectividad también, o sea, como la producción de alimentos es para todos, de la protección de las actividades agrarias como o sea, al punto que permitimos, por ejemplo, la expropiación para las actividades agrarias, porque entendemos que lo agrario, o sea, perdón, la realización de actividades agropecuarias es una actividad de la que dependemos básicamente todos los seres humanos y todos los colombianos. Entonces, por eso es tan importante la protección que el Estado le da. Pero también, obviamente, hay que reconocer que el derecho agrario, insisto, no es neutro tampoco. Y eso es una pretensión que también uno creo que tendría que abandonar para mejorar el debate. O sea, esa pretensión de neutralidad em, puede ser incapacitante en el sentido en que nos impide ver lo que está detrás o la historia misma, cuál es el origen de este tipo de disputas. O sea, aquí hay, el derecho agrario sí surge como un derecho social, sí surge también como un derecho anclado a las actividades productivas, pero también en Latinoamérica está muy anclado al surgimiento de un grupo social que es el campesinado. O sea, el colono se transforma en campesinado, ¿sí? O también, más recientemente, como de un derecho agrario también alrededor del movimiento indígena, por ejemplo, ¿sí? De la lógica de lo indígena. Y es un relato que a mí también me gustaría explorar porque tampoco es tan claro cómo lo agrario y lo ambiental están ahí de la mano, cómo empezamos a construir, a ver las actividades, por ejemplo, de conservación forestal o actividades de economía forestal como actividades también agrarias. Em, pues es un derecho que también está muy ligado a esta idea de la función social ecológica de la propiedad, porque esto implica ver la propiedad agraria con esos ojos de cuál es la función de la propiedad agraria, cuáles son las funciones que debe el Estado proteger. Pues el derecho agrario dice la producción agropecuaria, ya sea para consumo, para producción de alimentos, o sea también para transformación, esquemas como el de la palma o el de la caña que está destinada para bioinsumos, ¿sí? O esquemas como el del algodón, que en Colombia ya existe muy poco algodón frente a lo que teníamos hace unos 50 años, ¿sí? Todos estos esquemas
también hacen parte de esta lógica agraria. O sea, no quiero que se lleven la impresión de que lo agrario solamente le habla al campesinado, a la actividad del pequeño o a la actividad que solamente es el consumo de alimentos, ¿no? El derecho agrario es más amplio. O sea, el derecho agrario sí reconoce otro tipo de destinaciones de los frutos. Y entonces pensemos en las distintas dimensiones de ese derecho agrario como desde la autonomía. Tiene una dimensión jurídica que exige normas legales específicas. O sea, la autonomía del derecho agrario pasa por esta idea de que tenemos normas específicas, como las leyes de reforma agraria, la ley 135 del 61, u hoy la ley 160 del 94, o el decreto 902 del 2017 que reforma esta ley 160. A quienes trabajan en la URT o están o trabajan en los despachos de restitución de tierras, quisiera preguntarles si ustedes considerarían la ley 1448 sobre restitución de tierras una norma agraria, como de contenido agrario, bajo la lógica que yo les estoy exponiendo. No sé cómo la ven ustedes. Esteban, Es, dale. po- es posible que sea parte de, pero no en su totalidad, o sea, parte del derecho agrario, sí. Y ¿Y qué precisamente, componente? y precisamente en eso veíamos o vemos también alguna diferencia entre la ley 1448 y la jurisdicción agraria, ¿cierto? Que, por ejemplo, los jueces no son jueces de restitución de tierra, son jueces civiles especializados en restitución de tierra. Ahí veíamos donde, pues, eh, no se escindió totalmente la restitución de tierra de la jurisdicción o cierto, del derecho civil como tal. Pero sin embargo, en la práctica y a través cierto, de la aplicación de la norma, vemos primero muchas circunstancias como prácticamente la restitución de tierras la ha venido a arreglar la jurisprudencia en su mayoría. La Sí. ley en sí misma fue corta y los decretos se quedaron cortos ante muchas circunstancias. El tema, por ejemplo, que bueno, conoceremos, me imagino, más a fondo de los segundos ocupantes y esas situaciones de los derechos de los segundos ocupantes que vino la jurisprudencia a profundizar y arreglar. Entonces, sí, para concluir, sí, es parte de, pero sí, vemos que el derecho agrario es mucho más profundo, mucho más amplio, según esta corta primera sesión. Ya tenemos una dimensión, o por lo menos particularmente ya yo tengo como una dimensión mayor del derecho agrario de lo que teníamos pensado antes de esta primera sesión. Pero sí, es parte de derecho agrario. Y que iba a decir que la restitución de tierra eh, en sí, parte de normas procesales como tal, es cierto, de los términos y todo, ya se concibe, o la concebimos, ¿no? Desde los puntos de vista del despacho como un proceso constitucional garante, no estrictamente regido por los términos procesales, sino más garante, y si los segundos ocupantes ya no vemos como una parte o un demandante en sí, sino un sujeto de especial protección constitucional. Entonces ya viene la jurisprudencia a independizando un poquito o a arreglar un poquito más constitucionalmente la restitución de tierra. Sí, yo por eso también le tengo un poquito de fe a la jurisdicción para que se vaya desarrollando a través de la jurisprudencia. Pero bueno, es Zulay y luego Alberto. Gracias, Mónica. Respecto a lo que tú planteas, considero que, pues en principio, cuando hablamos de la ley 1448, hacemos referencia a una política de víctimas, ¿cierto? Que se creó en marco, pues, de la justicia transicional para pasar, pues, de un estado de guerra a un estado de paz. Y en las dos partes principales que crea, pues, la ley 1448, como la unidad de víctimas y la unidad de restitución de tierras, el norte siempre va a ser el sujeto, es decir, la víctima, aquella persona que ha sufrido pues un hecho en el marco del conflicto armado y data unas temporalidades. Ya nosotros nos adentramos un poco más y se relaciona ya en el tema pues de restitución de tierras. Sin embargo, eh, y nosotros lo vemos como abogados, en el proceso ya es más específico y eso precisamente no lo regula la ley. Ejemplo,
la forma cómo se vinculan nuestros solicitantes con la tierra, si es un propietario, un poseedor, un ocupante. Entonces, simplemente la ley nos da, digamos, unos parámetros, pero ya los casos concretos son específicos. Entonces ya tenemos un predio principalmente, ese predio tiene tales afectaciones, ahí es donde ya hacemos nosotros que un estudio de título y lo demás. Entonces la ley realmente es muy general, que ya se asemeje efectivamente al derecho agrario, a las formas pues de vinculación de los campesinos, de los solicitantes con la tierra, pero realmente sí, la ley no es derecho agrario como tal, a mi modo de ver. Juicio. Listo. Alberto. Sí, yo también voy con la misma línea de la compañera, es que la ley 1448 es una ley que protege a un campesino con unas características especiales que ella ya acabo de mencionar, son los que se encuentran en el marco de, de ser víctimas del conflicto armado. Pero me surgió una pregunta. Ujú. Sí. Esto, si se acaba de reconocer al campesino como sujeto de especial protección constitucional, la ley 1448 tiene unas temporalidades para la entrega y el restablecimiento de esos derechos a la propiedad agraria. Con el acto legislativo, esos derechos podrían considerarse imprescriptibles en vez de temporales, es decir, la temporalidad, esto en el marco de la ley 1448 para las víctimas sería borrada, o eso es un vacío jurídico que todavía está ahí y será la jurisdicción agraria la que entre a dirimir ese tipo de derecho. De hecho, no, no. O sea, primero, digamos, las calidades por las que uno entra a la restitución de tierras son muy distintas a las que podrían dar, por ejemplo, por la jurisdicción agraria. Justamente porque la restitución, a pesar de que la mayoría, digamos, de los usuarios reclamantes de tierras, solicitantes de restitución de tierras son campesinos, no es la condición de campesino la que te habilita la restitución. Ahí hay una condición que tiene que ver con un hecho victimizante, que es el despojo, y digamos, una calidad del sujeto que es ser víctima. La víctima puede ser campesino o puede no ser campesino, ¿sí? ¿Coinciden? Por supuesto. Entonces uno podría pensar, es una ley que también está orientada a proteger al campesinado, ¿sí? Pero no es la condición de campesino la que hace que te protejan, es la condición de víctima la que te hacen que te protejan. Entonces, en ese sentido, digamos que incluso el acto legislativo pues tampoco responde bien a lo que pasa con con la restitución de tierras. Lo que tenemos hoy es que la Corte Constitucional amplió el término, ¿cierto? Dijo, los 10 años iniciales de la restitución no fueron suficientes, ya conocemos todos los problemas. Y entonces le voy a dar 10 años más. De hecho, yo creo que la batuta hay dos posibilidades para que ese tiempo se extienda. O la Corte se vuelve a pronunciar y dice, bueno, otros 10 años o 5 lo que sea. O pasa el proyecto de ley que está, hoy justamente se debatió en primer debate un proyecto de ley que cambia la jurisdicción, perdón, la restitución de tierras, es decir, la 1448 y que lo que hace es cambiar la forma, o sea, hay un montón de procesos donde no hay opositores, que son procesos incluso que parecieran como más sencillos porque parece que fueran de formalización de la propiedad, o sea, no hubo una pérdida material, o tal vez la hubo, pero ya se recuperó de la tierra, entonces lo que se busca es que acelerar las decisiones judiciales y que las decisiones ya no sean tomadas o sea, solamente por los jueces, que los jueces tomen las decisiones más complejas donde hay conflicto y que la unidad de restitución resuelva las solicitudes donde no hay conflicto, donde hay certeza de que la persona efectivamente es la dueña de ese predio, ¿sí? ¿Esto por qué? Para acelerar, porque hay unos cuellos de botella muy fuertes y unas demoras impresionantes en en los procesos de restitución de tierras por la complejidad que tienen, y aquí nos pueden dar fe quienes están en la rama sobre todo y quienes están en la URT, de que hay, o sea, primero hay un montón de procesos, no se prevía tantos procesos de este tipo, y segundo, pues los procesos son muy complejos, llegar a los territorios, muchos jueces han tenido que también, a veces hay un tema de recursos, yo conozco jueces que han tenido que sufragar incluso de su bolsillo las diligencias, o hay problemas de seguridad que impide que uno vaya a los predios directamente, o sea, la restitución en sí misma como es una medida de reparación a la guerra, de la guerra, o sea, es una medida de restitución de un derecho, pues es mucho más compleja de cumplir. Y ahí entonces se están tratando de buscar alternativas frente a esta idea de darle
facultades jurisdiccionales a la URT en casos que sean simples, o de acudir a la corte para pedir. Puede que la argumentación de quien haga esa solicitud ante la corte sí incluya al campesinado, diciendo, mire, como el campesinado es un sujeto de especial protección, usted no puede todavía terminar la vigencia de la ley porque que sea un sujeto de especial protección no lo hace, digamos, o sea, como que no activa este tipo de mecanismos sobre la imprescriptibilidad. Dicho esto, yo también considero que la restitución de tierra puede tener elementos, de hecho y lo veo no por la ley, sino por la práctica judicial, o sea, cuando uno lee las sentencias, no sé, eso no creo que sea una práctica generalizada tampoco de los jueces, pero sí hay muchos jueces que se preocupan, por ejemplo, por ver las destinaciones de los predios, ¿sí? Y para la idea o sea, como para esta lógica de reparar con visión transformadora, por eso es que también acompañada de la restitución hay órdenes sobre proyectos productivos, porque se quiere que se reactiven esos vínculos con la tierra, el vínculo productivo y económico con la tierra. Entonces yo creo que en esa medida sí, pero realmente tampoco creo, o sea, como tiene tantas distinciones sobre el acceso, sobre el tipo de cosa que quiere resolver, la jurisdicción agraria no es una jurisdicción tampoco exclusiva para el campesinado, nuevamente es para las relaciones agrarias de la tierra o de relaciones de producción que claro, tiene que tener de pronto, por lo mismo acto legislativo, que tiene que tener unos mecanismos de protección reforzada procesales, no sustanciales, no es que por el hecho de que sea hoy campesino el juez ya me va a dar la razón, así como cuando entran a la restitución, no por el hecho de ser una víctima incluso, o por el hecho de ser campesino, ya tienen la razón frente a los juicios, de hecho muchas veces también los jueces niegan la restitución porque no se logran, digamos, demostrar los hechos que dan cabida a que haya una restitución. Así también funciona la jurisdicción. En la jurisdicción podrían entrar también pues dos empresas que se están disputando un problema de un lote o un tema de un contrato agrario. O sea, esta es la idea, que sea una jurisdicción para los asuntos agrarios. No es, a pesar de que tiene pues un componente también de protección reforzada para el campesinado en aras de garantizar. Y el acto legislativo lo dice, tiene que tener mecanismos de acceso a la justicia para campesinado y poblaciones étnicas, porque son las personas o los grupos que menos tienen acceso a la justicia. Entonces, fíjense que lo que busca esta protección reforzada no es que le den la razón al campesinado, sino es que facilite procesalmente el acceso a la justicia para la práctica de pruebas, para el estar digamos, en la presencia durante el proyecto. Esteban, ¿quieres decir algo? Qué pena, bueno, Todo sí. bien, todo bien. No, pero bueno, vamos en esas circunstancias podemos entonces hacer una comparación entre la jurisdicción agraria y la jurisdicción laboral, ¿cierto? Porque la jurisdicción laboral tiene una protección, digámoslo así, especial para el trabajador, Ujú. tema que prácticamente es la única que puede emitir sentencia erga omnes, ¿cierto? Pero no necesariamente la jurisdicción laboral está directamente enfocada a dirimir conflictos entre trabajadores simplemente, o trabajadores y empresas simplemente, sino otros conflictos más grandes de pensiones entre empresas en fondos de pensión y eso. Pero entonces podemos hacer Sí, ¿cierto? Ese de paralelo hecho, allí. es el escenario más similar, con una diferencia. Y es que justamente lo agrario, ahorita lo vamos a ver, en lo agrario es muy difícil separar como lo público de lo privado, justamente porque en lo agrario están, por ejemplo, las tierras baldías. Se supone que todo lo que tiene que ver con baldíos y procesos agrarios iría a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero en lo agrario esas cosas se están mezclando todo el tiempo. O sea, las actividades agrarias y en un predio agrario pueden ocurrir relaciones jurídicas tanto del derecho público como del derecho privado. Por eso es que es como una mixtura de ambos. Y esa es la razón de ser por la que no es una especialidad de la jurisdicción ordinaria. Tampoco es una especialidad de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y lo que se quería volverlos uno. Y por eso la insistencia inicial había sido, en ese momento yo no estaba, como les digo, yo no estaba haciendo parte del proceso legislativo. Cuando se tramitó el acto legislativo, yo era una espectadora, una investigadora del observatorio que participaba en el debate como observatorio, no ya como la que está ahí, digamos, negociando. Pero esto era muy importante porque ahí fue una pelea súper fuerte entre las altas cortes, porque las altas cortes lo que dijeron fue, yo no voy a perder mi potestad de ser el órgano de cierre de los asuntos de derecho privado en materia agraria.
Y el Consejo de Estado dice, pues yo tampoco voy a perder la potestad de ser el órgano de cierre en los asuntos que tienen que ver con procesos agrarios, sobre todo procesos agrarios. Entonces, entre esa pelea entre la Corte Suprema y el Consejo de Estado quedó una jurisdicción con dos órganos, donde en la práctica seguimos con el mismo problema. No vamos a tener sentencias unificadas para el tema agrario, que necesitamos verlo como de forma holística, ¿sí? Como de forma integral, como lo agrario, como la actividad, no es aquí el origen del predio, pues puede no ser relevante cuando estamos resolviendo este otro tipo de conflictos. Eso fue lo que quedó en el acto legislativo y justamente, sí creo que el símil, más, o sea, donde hay más similitudes es con esta idea del derecho laboral, por el ser un derecho social, pero por tener también instituciones propias, incluso el código mismo, porque tiene unas relaciones que no se pueden ver tampoco a la luz del derecho civil. Pero fíjense que el derecho laboral empezó como derecho privado, civil, puro y duro. De hecho, la relación, o sea, el derecho laboral creció en reacción, o sea, se desarrolló, fue en reacción a esta lógica del derecho civil. En Estados Unidos, por ejemplo, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia son súper interesantes, uno ver la evolución normativa del derecho laboral, porque allá el derecho laboral realmente no existe. Y entonces eran pedacitos como de reglas que ponía la Corte Suprema porque se daba cuenta que la voluntad de las partes era insuficiente, porque había una relación tan asimétrica entre el trabajador y el empleador, que el trabajador por mera necesidad sucumbía a cualquier cláusula abusiva. Las mujeres ganaban menos que los hombres sin ninguna razón aparente, sino porque eran mujeres. Y fue a través de una sentencia de la Suprema Corte que dijeron, no, aquí no hay distinción alguna, las mujeres tienen que ganar lo mismo. Luego, en unos mínimos, en un salario mínimo. Pero fíjense que allá no hay un cuerpo de derecho laboral, sino hay reglas ahí, sobre todo jurisprudenciales. Nosotros no, nosotros sí desarrollamos todo un cuerpo sustancial y procesal que reconoce esas cosas, esas particularidades históricas. Entonces, sigo aquí frente al tema de las dimensiones de la autonomía del derecho agrario. Y es que el derecho agrario en su autonomía también hay una dimensión didáctica que exige que el derecho agrario sea estudiado de forma aparte, disciplina, como en la disciplina misma. Alguien aquí dijo al principio, a mí nunca me enseñaron derecho agrario en la universidad y es porque la cátedra de derecho agrario no existe en las universidades. En este momento creo que la única que tiene, o de pronto ya empezaron a formarse, es la de la Nacional. Creo que la Nacional sí tiene una cátedra de derecho agrario. El resto de universidades tienen, hay una que otra especialización, hay unas que llaman derecho de tierras, nosotros vamos a abrir una especialización en derecho agrario, que es como un poco, es estos ejercicios del diplomado, tienen todo que ver con ese proceso de creación y de formación pues como de atender un poco a las necesidades de la jurisdicción, pero ya empezaron a haber especializaciones en la Javeriana, en la Universidad de la Amazonía, bueno, hay varios que están abriendo especializaciones o diplomados o cursos, pues porque ya se empieza a ver esta necesidad de enseñar el derecho agrario, que no se enseña en las universidades, ni siquiera como electiva. O sea, es que el derecho agrario realmente quedó escondido, ¿no? Porque no es que esté creándose, es que está reemergiendo, porque en los 70 sí enseñaban derecho agrario, justamente pues por la importancia de las reformas agrarias. Tiene también una dimensión científica, es decir, que hay una demanda también de sus propios métodos de investigación jurídicos para comprender esas relaciones de naturaleza agraria. Una de las cosas más chéveres que quedó de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria fue que se crearon unos centros especializados de servicios administrativos y judiciales. Yo sé que esto es una figura ahí compleja, pero la idea es poder respaldar técnicamente a los jueces. Así como esa experiencia no la dejó en la restitución. Un juez agrario no puede salir a campo sin no sé, una persona que conozca de temas catastrales, un topógrafo. O si hay un conflicto muy fuerte familiar, pues un sociólogo que le ayude a entender, o un antropólogo cuando hay conflictos interétnicos, no sé, o interculturales, más bien no tanto interétnicos, sino interculturales. O sea, lo que se logró crear con la ley estatutaria es una jurisdicción que logre, más bien, que le dé todas las herramientas al juez para poder tomar decisiones especializadas en asuntos agrarios. Entonces, es la primera vez no, es la primera vez que la rama judicial está haciendo una apuesta porque, por ejemplo, dentro de los despachos judiciales tengan un topógrafo o un catastral. Eso es una cosa impresionante en la forma en la que se administra justicia. Eso es nadie lo ve porque pues, nadie lo estudia y nadie ve la importancia de esto, pero yo creo que la restitución de tierras nos demostró eso, que no es solamente sino que el juez necesita otras herramientas justamente por la especialidad y tampoco vale la pena solamente depender de los peritos porque es que la actividad agraria ocurre todo el tiempo, o sea, es la necesidad de ver los asuntos agrarios como en esas especificidades del día a día.
En un juez civil le puede llegar un día a un tema agrario y le puede llegar otro día a un tema en contrato y puede que no necesite todo el tiempo de este acompañamiento técnico, pero un juez agrario sí lo necesita. Entonces, esto creo que ha sido una ganancia. El Consejo Superior ya estamos, ya, en la forma en la que ellos están contemplando el despacho judicial, el despacho, no los centros especializados, sino el despacho judicial, es para incluir al menos un social y un catastral. Y eso sí, eso me parece tremendo, me parece muy, muy chévere que los jueces puedan tener este tipo de herramientas y que tengan centros de servicios que ayuden también a recolección de pruebas o análisis también de las pruebas, que ayuden como en toda en la sustanciación del proceso para que realmente los jueces tengan material suficiente para tomar decisiones, sobre todo cuando hay actividades agrarias involucradas, pues porque no, si a uno no le enseñan derecho agrario, pues mucho menos sobre cultivos o los contratos agrarios. Yo sé que la ganadería tiene, pues mejor dicho, contratos agrarios casi que por sector, por empresa, por departamento. O sea, hay muchas formas contractuales en la actividad ganadera. Y esto pues no lo vamos a conocer porque ni está sistematizado. Hicimos con el observatorio un ejercicio de hacer unas minutas de contratos agrarios que también les puedo compartir, también está en internet, fue con la UPRA, de hecho está en la página de Fedegan, o sea, que es un conjunto de minutas de derecho agrario, de contratos agrarios, que muestran esa diversidad de contratos, el contrato de venta de fruto, el contrato de medianería, el contrato de cuentas en participación, el contrato de, bueno, hay múltiples contratos que todavía no están tan desarrollados por la doctrina de la jurisprudencia, que son importantes, pues que también el juez tenga una persona que entienda más o menos de cómo funciona la actividad agrícola, justamente por los ciclos biológicos, porque es que las vacas tienen un ciclo biológico, la palma tiene un ciclo biológico, el arroz tiene un ciclo están, la agricultura es una actividad de muy alto riesgo. Entonces implica que los contratos no se pueden ver también como si fuera acuerdos de voluntades sin que tengan en cuenta estas particularidades de la agricultura, ¿sí? Y tiene, por supuesto, una dimensión legislativa que emana del mismo texto constitucional. El acto legislativo 03 crea la jurisdicción agraria. Lo que nos dice también, como jurisdicción autónoma, nos dice también que tiene, pues, o reconoce, digamos, de alguna forma la autonomía del derecho agrario. Bueno, esto creo que ya lo vimos un poco. Y entonces aquí pensemos como también que el campo, en nuestra jurisprudencia constitucional, el campo ha sido reconocido como un sujeto no, aunque también para allá vamos, pero en eso sí, no me voy a meter todavía, pero es reconocido como un bien jurídico de especial protección. Entonces, fíjense esta sentencia, que es una de las sentencias chéveres que rompe también la línea jurisprudencial frente a los asuntos campesinos, que es del 2012, que habla sobre el campo como una realidad geográfica, regional, humana, cultural y económica, que por lo mismo está llamada a recibir una especial protección del Estado, por los valores que en sí misma representa. De otra parte, es el campo como conjunto de tierras destinadas a la actividad agropecuaria, el espacio natural de la población campesina, fuente natural de riqueza del Estado y sus asociados. Este bien jurídico en tanto tal encuentra protección constitucional a partir de los artículos 60, 64 y 66 y el 150 numeral 18 de la Carta, desde los cuales se advierte el valor constitucional específico y privilegiado de la propiedad rural y el campesino propietario. Entonces, la misma jurisprudencia ya se está también dándonos elementos y ahí también va a ser muy importante lo que ha hecho el Consejo de Estado. Ese libro del Consejo de Estado, como les digo, es fabuloso porque avanza en esta tarea. Y bueno, esto es un poco como lo que hablaba de lo público y lo privado, o sea, las relaciones agrarias realmente están como en ambos escenarios, justamente por esta idea de la preponderancia del campo y de las relaciones de producción agrarias, es que pulula el derecho agrario entre lo público y lo privado. No es meramente la actividad, digamos, entre privados, la actividad agropecuaria, es una actividad agropecuaria que tiene una protección constitucional que hace que pensemos en los baldíos de una forma completamente distinta, no como tierras cualquiera, sino como baldíos con destinaciones específicas. Y entonces el derecho agrario realmente escapa, no, ni lo contencioso administrativo logra recoger todo lo agrario, ni lo ordinario logra recoger todo lo agrario, ¿sí? Y para mí es impresionante pues que las cortes tampoco se hayan puesto incluso de acuerdo, o sea, nosotros les digo, todas las opciones, les decimos, hagamos una sala mixta, que se roten, que se elijan como ustedes quieran, pero no nos quiten la posibilidad de tener una cabeza, no tiene que ser una nueva corte, no les gustaba la idea de la nueva corte, que porque somos un país de múltiples cortes, a pesar de que creamos pues una corte hace poco tiempo que fue la JEP, bueno, no les gustaba esa idea y pues yo entiendo también las razones detrás de eso, pero había otras formas o como otras fórmulas que hubieran sido innovaciones constitucionales muy interesantes. Oiga, pues vamos a trabajar. O sea, uno de los grandes problemas de tener tres cortes es el choque de trenes. Bueno, entonces pongamos a trabajar en estos temas agrarios a las dos cortes
que hoy son cabeza, antes de que se cree la jurisdicción, que hoy son cabeza de la jurisdicción, a trabajar juntas a través de una sala especial mixta, ¿sí? Pero no, ellas insistieron en escindir lo agrario. Yo hubiera preferido que todo se hubiera ido para alguna de las dos, o sea, todos los asuntos, los procesos agrarios, todo, y que no pensaran en la lógica de lo contencioso administrativo o de lo ordinario, porque eso realmente no contribuye como a esta unicidad del derecho agrario. Pues, obviamente mi posición, pues una posición también siguiendo una línea de trabajo pues de la ministra, pero es la posición que incluso antes de yo llegar al gobierno, no al gobierno, pues que yo soy contratista del gobierno, pero yo trabajo sobre todo es en este tema de la jurisdicción. Antes de llegar de la jurisdicción ya la tenía justamente por estas lecturas que había hecho el derecho agrario como autónomo, como no es público, no es privado, es una mixtura, ¿sí? Y entonces esta idea de que por ejemplo, fíjense que en la jurisdicción laboral, los jueces laborales también a veces deciden casos que en principio entrarían en lo contencioso bajo la idea de que todo lo que sale de la administración lo conoce el contencioso administrativo, ¿no? Los casos de colpensiones, que son actos administrativos de reconocimiento de pensiones, se van por la jurisdicción ordinaria. Ahí sí las cortes no le ven ningún problema a eso. Pero aquí sí hay una disputa muy fuerte por decir quién es la persona o el órgano que va a dar la última palabra en lo agrario. Y la disputa continúa. El Consejo de Estado viene insistiendo en que se le están quitando competencias como órgano de cierre, pero el Consejo de Estado y la Corte Suprema funcionan muy distinto. Y de verdad, yo creo que esta pelea, es que no quiero decir pelea porque no, o sea, no es tan de frente y tampoco es tan agresiva ni nada por el estilo, pero sí hay esta diferencia de concepciones frente a lo agrario, frente al lugar de cada una de las cortes. Yo creo que van contra vías del campesinado y sobre todo el más pobre, pues que va a tener que esperar a una casación o va a tener que esperar pues a una revisión que dura 15 años en el Consejo de Estado, una casación que dura lo mismo, pues para tener una decisión definitiva cuando teníamos la oportunidad de ser imaginativos, ¿no? Para tener algo que cerrara de forma garantista, ¿sí? Las decisiones de la jurisdicción. Entonces, esto fue el debate que quedó y pues en este momento sigue en disputa, porque pues ahí estamos mirando como los códigos, no sé, el código, la última reforma, el código general, no, el código de procedimiento administrativo, el CEPACA, pues cambia también las competencias de los jueces y el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado pareciera que no se lo hubiera pillado todavía porque está peleando competencias que estaban en el antiguo código, pero que quiere recuperar para los temas agrarios. Es una pelea muy, muy difícil y donde se nota que no hay una posición tampoco unificada ni siquiera adentro de las Cortes. Y como les dije que les iba a prometer chismes, por ejemplo, esto que ustedes, yo les pregunté lo de la 1448, porque hoy en el debate, hoy en el debate y en los debates pasados de la jurisdicción agraria y hoy en el debate sobre la restitución de tierras, hay voces que insisten en que la restitución de tierras debería ir a la jurisdicción agraria, ¿sí? Pues con todo lo que esto puede implicar. Entonces, de hecho, hay un ala de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Civil Agraria y Rural, que insiste en que los jueces de tierra son los únicos jueces agrarios. Pero yo, o sea, y no porque crea que unos son mejores que otros, yo creo que la restitución es suficientemente compleja en su todo, que realmente, y que ha requerido también, porque nosotros hemos estudiado con juicio y hemos entrevistado, 10 años entrevistando jueces como para entender cómo fue ese tránsito de lo civil a lo de restitución, y pues ha sido un proceso también muy complejo de acoplación, que no es propiamente el complejo de acoplación al derecho agrario. Y es un debate que está ahí y que probablemente se vuelve a abrir porque hoy lo abrieron en el debate de la jurisdicción, ¿no? Y varios dijeron que la jurisdicción agraria es la que tiene que conocer con los argumentos, claro, pues de que tiene que, por ejemplo, una de las diferencias entre los procesos de jurisdicción y el de la restitución es la doble instancia, que los procesos tengan que tener doble instancia en restitución porque eso es más garantista, pero pues eso nos tumba o sea, en mil sentencias, o sea, eso tiene un montón de complejidad. Se los cuento para que estén pendientes del debate. Y entonces aquí quiero cerrar, aquí en esta reflexión, para que lean, se vayan turnando estas definiciones sobre lo agrario en diferentes países, para que vean cómo de pronto también hay unas similitudes. Entonces empecemos por la de Arcangeli. No sé quién quiera leer. Arcangeli, Italia. Por derecho agrario debe entenderse el conjunto de normas de derecho privado o de derecho público que se aplican a las personas, a las cosas, a los actos y a las relaciones jurídicas que se derivan de la agricultura, o también las normas que tienen por objeto inmediato y directo la regulación jurídica de la agricultura. Muy bien, Magaburu en Argentina. ¿Quién me ayuda?
El derecho rural es el conjunto autónomo de preceptos jurídicos que regulan las relaciones que se establecen en una explotación agrícola y que se han establecido con el fin principal de proteger los intereses de los particulares y de la colectividad de dichas explotaciones. Entonces, fíjense que aquí tenemos pues una visión muy desde el punto de vista ¿dónde está? De la agricultura. O sea, es el derecho agrario, está ligado a la agricultura. O sea, el derecho agrario, incluso cuando estamos disputando tierras, no puede escindirse de la lógica de la actividad agropecuaria, ¿sí? O sea, la actividad está en el centro de estas definiciones. Aquí, Brasil, ¿quién lee Brasil? Lea, Leal García, el derecho agrario es aquel conjunto de normas que regulan las personas, los bienes y las obligaciones en el sector rural. Bien, ¿y puedes leer el siguiente, por favor, de Francia? Listo. Por derecho rural se entiende comúnmente el conjunto de normas aplicables a las cosas y a las personas que tienen relación con el sector rural. Ahora, ¿quién lee México? El derecho agrario es el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones generales, teóricas y judiciales que se refieren a la propiedad rural y a las explotaciones agrarias. Fíjense que aquí, por ejemplo, este man de Juglar, que todos estos son doctrinantes, ¿no? Él no ve aquí, aquí habla sobre derecho rural y no se refiere aquí a la actividad, aquí es el sector rural. El sector, por el sector, uno puede entender ahí como cualquier cosa. Ya vamos a ver cuál es esa diferencia o dónde está el debate sobre la diferencia entre lo agrario y lo rural. Y aquí, si ven, sí, otra vez anclado a la explotación agraria. O sea, aquí todo tiene que ver con explotación agraria. Me falta unas definiciones. Chana. Aquí, bola. Bola, Italia. Conjunto de principios del derecho municipal destinados a promover el funcionamiento y la organización de los elementos integrales y de las fuerzas espirituales y materiales de la producción, y a institucionalizar la economía en el interés superior y para los fines proclamados por la Constitución. Bien, este se puso incluso más trascendental, ¿no? Como las fuerzas espirituales y materiales de la producción y a institucionalizar la economía al interés superior. Entonces, Jiménez Landines, Venezuela. Un conjunto de leyes que establecen y regulan los derechos de una persona en materia de propiedad de la tierra, así como las facultades y obligaciones por dicha ley asigna al individuo y al Estado. Fíjense que aquí el foco está en la persona, ya no en la actividad, ¿sí? Acuérdense que no son las definiciones de los otros países, o sea, como la definición legal, sino son definiciones doctrinarias, ¿sí? Ritterman de Polonia. Conjunto de prescripciones que regulan de manera muy especializada las relaciones de producción en la agricultura, principalmente con vistas a su reconstrucción en términos socialistas. Aquí hay una definición exclusiva de derecho agrario ligada a un modelo económico y político determinado, ¿listo? Otra vez, esas no son definiciones legales, son doctrinarias. Y entonces aquí entra como esta idea de que es lo agrario, que es lo rural. Si se fijan, la jurisdicción quedó como jurisdicción agraria y rural y todavía es muy difícil, o sea, no existe una definición muy concreta sobre lo agrario y lo rural. Pero, y fíjense que la reforma rural integral no se llama reforma agraria integral. Y fíjense también que este gobierno está impulsando la idea de la reforma agraria y no la reforma rural. O sea, fíjense también en el lenguaje que se utiliza, porque es que ese lenguaje dice mucho. O sea, eh, digamos, hay un pensador, un investigador, no es un pensador, es un investigador colombiano que ha trabajado o ha estudiado como a profundidad las reformas agrarias. Yo tengo diferencias frente a la forma en la que he estudiado las reformas agrarias con él, pero pues es un tipo absolutamente útil también el trabajo de él es muy útil para entender la historia de los conflictos agrarios y sobre todo en términos legislativos. O sea, él hace un recuento muy detallado de toda la parte agraria y hace poquito sacó 3 libros, lean lo que se llama Absalón Machado. Es muy interesante, a pesar de que, insisto, yo tengo algunas diferencias, digamos, conceptuales también. Porque Absalón Machado, el profesor Absalón Machado, él dice que lo primero que hay que hacer para avanzar en estos temas agrarios es que hay que cambiar el término de reforma agraria por el de reforma rural, porque hay que adecuar la realidad rural a las necesidades del desarrollo y a las necesidades de lo rural, de modo que lo rural posea el sitio privilegiado y estratégico que debe tener una estrategia de cambio y de transformación estructural.
Yo no estoy de acuerdo con esto primero porque la definición no dice mucho, pero también porque justamente pierde la dimensión productiva de lo agrario, ¿sí? O sea, en las zonas rurales pueden ocurrir muchas cosas. Y entonces esto era una cosa que nosotros decíamos o que se peleaba mucho en el debate de la jurisdicción de la ley ordinaria, de los acuerdos a los que llegamos en diciembre, y es, qué es lo agrario? O sea, ¿cómo sabemos que una disputa por un predio tiene que ir a un juzgado agrario o tiene que ir a un juzgado civil? Entonces lo que nosotros proponíamos era un poco clavado en la teoría de la agrariedad y que lo terminaron de aceptar. Entonces lo que dijimos es, lo que define el predio tiene que ser lo agrario, porque un predio rural puede ser un club de golf o un hipódromo o un conjunto residencial que esté en zona rural, en suelo rural, ¿sí? Pero que no está diseñado a las actividades agrarias. ¿Por qué queremos poner a un juez a decidir conflictos de propiedad horizontal uno de estos conjuntos gomelos de las afueras de Bogotá? No tiene sentido. Porque queremos poner a un juez agrario a resolver un contrato de arrendamiento donde hay un hipódromo, o de un lugar que es un hipódromo y siempre ha sido un hipódromo. Pues no tiene ningún sentido porque pues no es una actividad agrícola, ¿sí? Entonces por eso es que aquí lo rural, lo agrario, sí recobra preponderancia en términos de lo que yo les propongo aquí frente al derecho. Ustedes pueden tener otras opiniones, yo les doy la mía porque esa es la visión. O sea, por eso les digo que yo tengo ese acceso privilegiado a la información frente a la jurisdicción porque les estoy compartiendo cómo es que la jurisdicción se ha ido construyendo en términos conceptuales, ¿sí? Si fuera una jurisdicción solamente rural, sería una jurisdicción incluso muchísimo más amplia, ¿sí? Más amplia. Nosotros lo que estamos haciendo es acotar la competencia de la jurisdicción para que no conozca todos los conflictos comerciales que tienen que ver con un tema, con los temas agrarios. O sea, que no conozca el pleito que hay entre el Éxito y Corabastos, sino que conozca el pleito que hay entre Pepito, el productor de tomate, y el primer comprador. O el Pepito, el productor de tomate que le da a una persona para que transforme, haga esa primera transformación. O sea, realmente queremos es anclarnos a las actividades agrarias que estén directamente relacionadas con la agricultura, no las de las otras cadenas. O sea, no nos interesa aquí pleitos entre el Éxito y X o Y, a menos que el Éxito le compre directamente a un campesino, ahí sí de pronto sí, porque ahí sí ahí está la actividad agraria directa. Pero de ahí para adelante, después de la primera compra, después de la primera transformación, ahí ya vemos que hay otros temas que no son propiamente agrarios. O sea, lo agrario es la relación directa que se tiene con la tierra. Y de ahí que esta idea de la reforma rural y no la reforma agraria es una posición que yo, pues la que les digo que yo tengo y que quisiera también escucharles ahora como a modo de reflexión, qué piensan ustedes. Pues es no quitarle esa dimensión productiva a lo agrario, o sea, es recuperar la teoría de la agrariedad, ¿sí? Porque si no nos vamos a quedar en una jurisdicción o en un derecho de tierras, que es el que a mí me parece problemático porque ignora toda esta riqueza que tiene el mundo agrario, que así como bola es hasta espiritual, yo no me meto en eso y como que ahí no, nosotros no estamos tratando de regular nada de eso, pero sí es el mundo agrario, es mucho más complejo que la tierra, y la tierra es mucho más importante que un bien, que un patrimonio, o sea, más allá que el patrimonio individual. Entonces, esta idea de los rurales, justamente buscar ampliar, o sea, cree que o sea, está diciendo es que el agrario es demasiado chiquitico, hay que buscar ampliar lo rural. Y yo creo que lo que podría hacerse también es ampliar lo agrario, ¿sí? Lo agrario, por ejemplo, otro de los debates que surgió en la jurisdicción fue el tema ambiental. La ley 160 reconoció siempre como límite las normas ambientales. Y que hoy digan lo contrario es un desconocimiento del régimen agrario. El régimen agrario y el ambiental no están en contraposición, ¿sí? Hay tensiones en casos particulares, por supuesto. ¿Dónde? Donde hay campesinados, por ejemplo, en zonas que son de reserva forestal. Hay que buscarle solución a eso. Y una de las soluciones es, por ejemplo, entender la actividad forestal como una actividad agraria. O entender que lo agrario puede tener límites frente a los usos productivos de los suelos. Hay que ver cómo se hace eso, ¿sí? Pero el punto aquí es, podemos tomar dos caminos. El acuerdo de paz tomó el camino de pensar en lo rural como una cosa grande y estuvo bien porque pues es la reforma rural integral que implica dotación de bienes públicos. O sea, hay 16 planes sectoriales de la reforma rural integral que tienen que ver con vías, salud, educación. O sea, esta reforma rural integral sí es todo el Estado haciendo vías y bienes públicos para esto. Sí, pues yo entiendo que esa fue la lógica de ponerle reforma rural y no reforma agraria. Fue muy curioso que ustedes saben que hay una especialización en el externado, pues que es una de las universidades que creo que forman muy bien a los abogados, o sea, como en sus términos como de la formación jurídica.
Y el doctor Amaya, Carlos Amaya, creo que es magistrado del Consejo de Estado, pues es profesor de allá y egresado de allá. Y él en un conversatorio el año pasado contó la historia de por qué cambiaron el título de la especialización de Derecho Agrario a Derecho de Tierras. Y no sé si ustedes saben la razón, pero lo que él dijo en público, pues afortunadamente fue en público, quedó grabado, o sea, no me estoy inventando nada. Él dijo que había sido un tema realmente como de lenguaje de la carga que tenía la palabra agrario en el lenguaje. Entonces él dijo, no estábamos en la primera especialización, creo que se llamaba Derecho Agrario, y empezó a disminuir. Eran todos los funcionarios del antiguo INCODER. Entonces eran los funcionarios del INCODER o de este sector agrario queriendo formarse en estos temas. Pero resulta que con el tiempo empezaron a decaer las matrículas. Y entonces sí lo que hicieron fue un estudio de mercadeo para decir qué es lo que está pasando con esto. Y le dijeron que es que la palabra agrario estaba demasiado asociada como a el conflicto armado y estaba demasiado asociada con la izquierda. Y esa fue, o sea, realmente fue una relación, no hay una, o bueno, eso es lo que cuenta el doctor Amaya, de pronto hicieron unas reflexiones más complejas que eso, pero él lo contó en ese conversatorio de, hay una carga muy fuerte ideológica e histórica, más que ideológica, porque pues todas estas palabras tienen una carga ideológica, aunque uno lo quiera negar, pues uno lo quiera ver, pero es más es una carga histórica frente a la reforma agraria y frente a la reforma agraria y cómo se le vincula pues no sé, con el surgimiento de las guerrillas, o sea, finalmente el programa agrario de las antiguas FARC, las extintas FARC, pues tiene todo que ver con una reforma redistributiva, ¿sí? Entonces tiene que ver con una carga peyorativa. Eso se los cuento como de anécdota para que vean, hay un debate todavía vivo, el debate está ahí y es muy interesante cómo se está ocurriendo nuevamente debates de los que estábamos hablando en los años 20, que están vivos en el mundo pues, jurídico colombiano. Y entonces ahora sí quiero dar estos últimos 10 minutos para salir unos 10 minuticos antes o 5 minutos para que me cuentes tus impresiones frente a esto, lo agrario y lo rural. ¿Qué opinan? Yo les di aquí mi opinión honesta y mi forma de concebir lo agrario, pero quisiera también escuchar la de ustedes y si están en contra de lo mío, mejor. O sea, díganme, no, no estoy de acuerdo con usted, porque me gustaría también ver diferentes posiciones frente a esto. Alberto. Sí, no, es frente a lo último que acabas de mencionar, me llamó mucho la atención porque eso acaba como de reafirmar como ese pensamiento en mí, porque yo sí decía que en mis adentros de que el derecho, y tú ya lo has mencionado en algún momento, de que el derecho agrario nunca ha sido imparcial, y el hecho de que los estudiosos consideren de que efectivamente hay una carga ideológica por el simple hecho de nosotros los campesinos necesitar ser dueños de la propiedad, pues también es un desconocimiento de la población que piensa distinto al campesino o el que tiene una carga ideológica contraria. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues de que la prolongación de el problema agrario es premeditado. Es profundamente premeditado y que las cortes incluso se la juegan por ese sector ideológico, ¿sí? Entonces, Yo Sí, pero mira que la entonces, Corte Constitucional ha sido la que ha avanzado en los derechos del campesinado. sí, claro, la corte ha venido avanzando, pero pues hay otras dos cortes disputándose en la pelea para definir Sí. para definir quién es la que tiene que entregarlo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que a medida que se prolonga y se posterga y se perpetúa el problema de la reforma agraria, pues se agudiza. O sea, no solamente se prolonga el problema, es que se agudiza. Y en segundo lugar, genera otra problemática que es el tema ambiental. Yo considero que el problema ambiental en Colombia es consecuencia de una reforma agraria inconclusa, insatisfecha y mal elaborada. Porque a medida que van desplazando a los campesinos de las zonas, de los territorios altamente productivos, nosotros nos vamos a buscar la tierra donde esté. Eso es, eso es fundamental para nosotros los campesinos. Vea, mi familia fue a parar a la Amazonía y allá fueron a deforestar hace 60 años. ¿Sí? Allá llegaron a deforestar, allá llegaron. Y nosotros esperando títulos de tierra aproximadamente hace unos 40 años, póngale.
Y hoy en día decimos, si no nos titulan, pues nos toca deforestar para sembrar coca. Y yo dije, no, pues yo me voy como a estudiar a ver cómo hacemos, de pronto es una cuestión de ignorancia y somos muy brutos, ¿no? Y no, no es que seamos brutos, es que hay una carga profundamente ideológica que le teme entregarle la tierra al campesino pobre. Pobre, porque literalmente usted va allá, toda mi generación, toda, tiene 4, 5, 6 hijos, 2 perros y están raspando coca o mirando a ver qué hacen con 3 vacas, ¿sí? Entonces sí quería ir como dejar esa discusión, esa proposición y como en la discusión y seguramente se tiene que ir enriqueciendo de aquí en adelante porque pues esta vaina es apenas el abrebocas. Así es. Una brocas además con una motivación, ¿cómo se dice? Provocadora para ustedes. ¿Quién Sí, más quiere gracias. participar? No todas las clases van a ser así, les advierto. Sí. Porque mi enfoque sí es muy desde la historia, desde la sociología y pues también un poco desde la ciencia política. ¿Alguien quiere? Ah, Esteban, dale. Y luego, ay, Alex. Esteban, Sí, bueno, me parece muy interesante de manera como de varios temitas que tocamos. El tema, por ejemplo, de las dos altas cortes que vendrían a dirimir los temas de derecho agrario. Muy preocupante, sí, que como usted lo decía, o sea, al final vamos a tener eh, mm, mucho más tiempo para lograr aterrizar la jurisprudencia en derecho agrario. O sea, para aterrizarla va a ser mucho más complejo. Entrar a definir ese asunto, esperemos que haya una unión y si no, pues me imagino que la Corte Constitucional tendrá pues la bandera para entrar a definir, me imagino yo, a través de sentencias SU, a través de sentencias C, en los temas de derecho agrario, para aterrizar esa jurisprudencia. El tema también, muy importante, el tema de la diferencia, me llamó mucho la atención entre derecho rural y derecho agrario, eh, que en principio parecía lo mismo, ¿no? Y uno, pues, no, sí, derecho rural, derecho agrario, lo mismo, pero vemos que sí, efectivamente hay una diferencia muy grande. Y es precisamente un ejemplo, como creo que lo mencionaba, el tema de que el campesino que vende sus productos al comerciante o al señor de la tienda, un señor que tiene una cosecha de qué, de tomate, de 5 cajas de tomate, un campesino la vendió a la tienda de la esquina, en ese contrato, pues ahí ni se estaría debatiendo un tema de límites de tierra, un tema de disputa de linderos, ni nada de eso. Simplemente es un contrato, pero por el solo hecho de ser eh, producto del trabajo de un campesinado, pues entraría, pienso yo, a la jurisdicción de derecho agrario, aunque podría venir después cosas como conflicto de competencia, que el juez civil no, que eso es un contrato comercial y el juez civil quería asumir de pronto o se presentó ante la jurisdicción civil. Pueden venir muchas cosas y es muy interesante ese tema. Eh, y me llamó mucho la atención la propuesta que manifiesta usted en el chisme, ¿no? El tema que se dio hoy, y es proponer que la especialidad de restitución de tierras sea asumida por la jurisdicción agraria. Muy interesante esa propuesta, la verdad es muy interesante. piénsela, Y piénsela. Yo estoy, bueno, sí, es nosotros, más, me gustaría saber su posición al respecto. Ahorita sí, me gustaría. ahora Alex. Gracias. Sí, la diferencia entre agrario y rural tiene una consecuencia que es la definición de competencia entre el juez civil y el juez agrario. Así es. Que uno va a los certificados de catastro, muchas veces en los procesos de pertenencia, eh, dice uso rural, pero la pregunta es, ¿por ser uso rural o destinación rural necesariamente es agrario? Y usted va a la inspección judicial y es una casa de habitación que de derecho de actividad agrícola, pecuaria o ganadera no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es
el tema o cuál es la actividad que tiene que desarrollar el camino, o vamos por una prescripción agraria o una prescripción de las que regula el Código Civil, que tienen en el tema de los actos posesorios diferencias muy grandes. En principios nomás. Sí, lo mismo sucede, por ejemplo, con los predios que quedan en los corregimientos, entre esos límites en donde termina la última casa, pero la que sigue es un potrero donde hay una vaca, y entonces eso es un posesorio agrícola que se rige por las normas de derecho agrario, o es un posesorio que se rige por las normas del derecho civil, llamémoslo de esa manera. Entonces, la definición y la delimitación de estos dos conceptos es muy importante para definir competencias y procedimientos. Además, concluiría diciendo que lo rural no necesariamente es agrario, Ujú. pero lo agrario sí necesariamente es rural, porque es el punto o es el elemento donde se desarrolla la actividad agrícola. Usted no va a generar una actividad agrícola, pecuaria o una explotación en un centro urbano. Es muy complicado. Entonces, esa diferenciación y esa delimitación es muy importante para el tema de competencias y procedimientos. Totalmente de acuerdo. Y de hecho es el gran, en ese momento es el gran debate con las altas cortes. El Consejo de Estado tiene una pelea distinta porque para el Consejo de Estado es muy claro, o sea, son los procesos agrarios. Ya, eso entra por ANT y cuando ANT está presente, pues el Consejo de Estado no tiene rollo. Pero la Corte Suprema, por eso ellos insistían tanto en que fuera una especialidad de la ordinaria con el agravante de esta, o sea, el agravante no, pero esta complejidad de que fuera público-privado, ¿no? Entonces, en este momento tenemos jueces agrarios, tribunales agrarios y las dos cortes. ¿Qué pasa con el conflicto de competencias? Que es demasiado complicado establecer esos límites de las definiciones. Yo creo que eso es problema, eso tiene responsables. Los primeros responsables somos la misma comunidad jurídica que dejamos abandonado el derecho agrario y que no teorizamos, no hicimos doctrina alrededor del derecho agrario. Por eso es que nos toca irnos a los doctrinantes de los 70 que nos están dando pistas sobre qué es lo agrario. O sea, esta cosa de lo biológico lo cogió el magistrado eh, Chaverra, ¿sí? No, perdón, Quirós, Wilson Quirós, hace 2 años, esa misma teoría de la agrariedad de los años 70 la cogió él para decir, esto es un predio agrario, el que la destina a la vocación agrícola, que tiene que ver con los usos biológicos, ahorita bueno, yo les mando también el proyecto de ley para que lo lean en lo que quedó de la última, porque eso fue un acuerdo al que incluso convencimos a los grandes opositores de la jurisdicción, del proyecto de jurisdicción, de cómo lo planteó el gobierno y los anteriores también, porque pues nosotros recogimos muchas cosas que se habían planteado anteriormente. Pero, por ejemplo, los gremios son los que más, un poquito más de resistencia generan frente a la jurisdicción, también en parte por su experiencia en la restitución de tierras, pero también como por esos principios que protegen al débil, bueno. Pero esto logramos incluso acordarlo hasta con estos eran los grandes opositores. Bueno, pongámosle el ciclo biológico en el medio. Lo que pasa es que esto va a implicar que los jueces van a tener que hacer un análisis previo también para la calificación misma del proceso. Y ahí, por eso necesitamos jueces agrarios, necesitamos jueces con todas las facultades para que si van a tomar en conocimiento un proceso, sea absolutamente clara la argumentación de por qué estamos hablando de un predio agrario y otro predio que no es agrario. Las definiciones son tan complejas que va a ser en serio muy difícil lograrlo a través de la ley. Y por eso es que me gustó cómo lo presentó Esteban ahorita. Ha sido la jurisprudencia de las altas cortes las que han arreglado esos vacíos que son muy difíciles cuadrar en una ley. Es que es muy difícil establecer la competencia por esa cosa que dices de el predio que queda terminando el límite de lo urbano, sí, y que puede que incluso están en un suelo urbano, pero es realmente un predio con vocación agraria. Eso va a ser fundamental, pero yo creo que para eso vamos a tener que litigar mucho y darle forma a la jurisdicción con el tiempo. O sea, eso no lo vamos a hacer de hoy al 20 de junio. No, va a ser muy, muy difícil justamente porque como no tenemos posiciones tan claras frente a lo agrario, tenemos confusiones que a mi juicio son confusiones entre lo agrario y la restitución de tierras. Y para contestar la pregunta, Esteban, yo no estoy de acuerdo porque creo que también he estudiado a profundidad los procesos de restitución de tierras desde el punto de vista académico, pero además desde el punto de vista de los jueces. O sea, nuestras investigaciones en el observatorio, a diferencia del resto de investigaciones que existen sobre restitución de tierras, están hechas desde el punto de vista de los jueces.
Nosotros lo que hemos hecho es entrevistar jueces una, otra y otra vez. Yo no sé si Esteban en algún momento vio que nosotros estuviéramos haciendo esto o que alguien juez de restitución, si alguna vez lo entrevistamos. Pero lo cierto es que nosotros sí nos interesaba ver esta lógica de cómo es el cambio de los jueces frente a esta jurisdicción o esta nueva especialidad, perdón. Y yo creo que la jurisdicción agraria justamente tiene una lógica muy distinta a la restitución de tierras y por eso debería separarse. Debería separarse porque, aunque la restitución puede contener temas agrarios, el foco de la restitución no es resolver el conflicto agrario, es resolver un conflicto de despojo o abandono forzado de tierras en el marco de la guerra, independientemente del uso del suelo, independientemente de la vocación agrícola del predio. O sea, aquí hay un hecho cierto que trata de comprobarse a través de la restitución, es que hubo despojo de un material, despojo material o jurídico de un predio. Y eso es lo que se restituye, independientemente de lo agrario. La reparación puede tener esa lógica agraria, ahí entra la URT, pero no está decidiendo ni cuál es la vocación agrícola, ni cuál es la vocación, digamos, el uso de los suelos. No, no está diciendo eso, está diciendo se configura una situación de despojo o de desplazamiento, dice sí, no. Hay jueces que son más proactivos que dicen, no, pero analicemos esto, de acuerdo. Pero la razón de ser de la restitución de tierras no es esa. Y por eso es que creo que deberían mantenerse separadas además porque no podemos entrar a cargar una jurisdicción agraria con los bloqueos que hoy tiene la restitución de tierras. Creo que la restitución de tierras requiere plata, pero soluciones también para garantizar que eso avance de otra forma. Eso es lo que hemos nosotros pues también defendido, yo también, de hecho es la postura del Consejo Superior de la Judicatura, no es la postura, es la postura de cierta ala de la Corte Suprema, pero no de toda la Corte Suprema. Es interesante esa cosa como se mueven en las cortes también, las doctrinas y las escuelas, es súper chévere como de estudiar, pero ese es el chisme como completo. No sé si alguien más quiere decir algo para cerrar o nos vamos, ya estamos cansados. Bueno, muchas gracias. Como les digo, esta es una clase que no todas las clases van a ser iguales. Yo sí tenía una intención de ser muy provocadora para que ustedes se vayan de aquí con preguntas, pensando cosas, para que el resto de las clases van a tener otra clase conmigo sobre reformas agrarias, o sea, la parte de que es una reforma agraria, ¿sí? Porque en eso también en el debate público sigue estando muy pobre frente al tema de conceptualización. Y van a tener una clase conmigo sobre sujetos de la ruralidad. Pero mis clases no son, como ustedes vieron, no son propiamente enfocadas en lo jurídico, sino en aspectos más políticos o más sociológicos o históricos, pero el resto de las clases no van a ser iguales, ¿sí? Pero sí quería como darles a ustedes como esas herramientas o al menos algo que les haga preguntarse por qué estamos hablando de una forma u otra. Y también que se den cuenta que las orientaciones de los mismos profesores pueden obedecer a ideas un poco más distintas, ¿sí? No, o sea, aquí tenemos una diversidad de profes que son que vienen muchos del observatorio, pero otros vienen de las agencias agrarias, otros vienen del IGAC, otros vienen del litigio a través de organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, perdón, que tienen litigio estratégico, o sea, van a tener una multiplicidad de visiones y la idea es que aquí se lleven material. Para estar de acuerdo o en desacuerdo, chévere, eso es el proceso lo hacen ustedes, pero que tengan en cuenta que el diplomado tiene esa intención de dar muchas herramientas desde diferentes puntos de vista. No va a ser un diplomado que les van a dictar la norma, van a ponerles a preguntarse sobre esa norma, ¿listo? Y entonces les agradezco mucho por la paciencia, yo sé que está difícil el horario y toda la cosa, pero gracias a quienes participaron, invito a quienes no participaron a estar más activos en las próximas sesiones. Y pues nada, que tengan una buena noche y nos vemos, creo que la otra semana me toca. Entonces que les vaya muy bien. Chao. Gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias, Mónica. Gracias.